Durante décadas hemos contemplado el abismo cósmico esperando, conjeturando, imaginando, buscando no solo planetas o estrellas, sino algo diferente, algo imposible. Hemos enviado nuestras máquinas Boir, Hubble y ahora el telescopio espacial James Webb para atravesar la oscuridad del espacio y revelar sus secretos más profundos. Pero lo que Webb acaba de descubrir puede que no sea un secreto, puede que sea un mensaje y lo que es peor, puede que esté vivo. Al principio, 3 Atlas parecía solo otro viajero interestelar, una roca fantasmal lanzada a través del vacío. Pero no solo brillaba, pulsaba, no de forma aleatoria, sino con una precisión escalofriante, como un latido, una firma. Y lo que vino después no fue solo un misterio, fue una advertencia. Quédate conmigo hasta el final. Porque si este descubrimiento es lo que algunos científicos creen que es, entonces no estamos solos y nunca lo hemos estado. El telescopio espacial James Webb fue diseñado para ver más allá de lo que el ojo humano podría ver jamás, a través de las galaxias, hasta los lugares de nacimiento de las estrellas y más allá del límite del tiempo mismo. En un barrido rutinario del espacio profundo se fijó en algo que se movía de forma antinatural, una mota de luz donde no debería haber nada. Se trataba del 3 Hylas, el tercer objeto interestelar confirmado que atravesaba nuestro sistema solar. Pero a diferencia del Oumuamua o el Borisov, este no era silencioso. Estaba gritando. Al principio los astrónomos pensaron que solo era muy reflectante, como un cometa recubierto de hielo. Pero los sensores infrarrojos de Webb revelaron algo mucho más extraño. El objeto no reflejaba el calor del Sol, lo producía. Una señal térmica interna centralizada y que pulsaba débilmente. No era la señal de una roca. Era la señal de algo activo. Cuando los equipos de la NASA y la ESA comenzaron a analizar los datos, un patrón seguía apareciendo. Un pulso térmico rítmico procedente del interior de 3 y Atlas. Los objetos naturales no hacen esto. Los cometas emiten calor al sublimarse, liberando gas y polvo en ráfagas impredecibles. Pero este pulso era constante, deliberado, como una máquina. Cuando el equipo de la Webb cotejó las lecturas con fenómenos astrofísicos conocidos, pulsares, estrellas de neutrones, quahares, ninguno coincidía. Entonces llegaron los datos fotométricos. El espectro de luz no estaba disperso, estaba enfocado. Bandas estrechas de energía emitidas en longitudes de onda específicas del tipo que utilizamos en las comunicaciones, del tipo que diseñamos para satélites, naves espaciales y láseres. Y fue entonces cuando comenzaron los rumores. No se trataba de una señal que estábamos recibiendo. Podría ser una que acabábamos de interrumpir. Los científicos de datos comenzaron a filtrar la señal mediante transformadas de Fourier, buscando patrones y oculto bajo lo que parecía estática cósmica. Había una revelación aterradora, un pulso no aleatorio, no natural, sino estructurado. Los intervalos eran demasiado precisos, como un susurro codificado en el caos. Algunos pensaron que era una baliza, otros creyeron que era telemetría, datos enviados a algún otro lugar y lo peor era que el pulso nunca cambiaba. Desde el primer momento en que Webb lo registró, la señal se había mantenido absolutamente constante, sin verse afectada por la radiación, el movimiento o el tiempo. No era la voz de una estrella moribunda ni de un planeta errante. Era algo que quería ser escuchado o tal vez algo que quería escuchar. Entonces, sin previo aviso, todo cambió. 3 y Atlas estalló en una explosión de luz y su brillo se disparó un 40% en menos de 2 minutos. Ningún objeto natural brilla con ese tipo de simetría. Las lecturas térmicas mostraron que todo el cuerpo del objeto se calentaba como una máquina que se encendía y entonces su trayectoria se desvió inicialmente en fracciones de grado. Luego, con una intención innegable, 3 y Atlas corrigió su trayectoria. Ya no seguía el arco pasivo de la gravedad. No apuntaba directamente a la Tierra, sino cerca de ella, alineado con los planetas interiores, deslizándose justo dentro de nuestra trayectoria orbital. Una maniobra tan precisa, tan antinatural, que no podía ignorarse. Algo dentro de 3 y Atlas se había despertado y se estaba moviendo. Tras el cambio de trayectoria, un equipo del Observatorio Europeo Austral profundizó en el análisis utilizando algoritmos de descomposición espectral diseñados para detectar moléculas orgánicas en exoplanetas, filtraron de nuevo las emisiones de 3 y Atlas y encontraron algo que nadie esperaba. Dentro de las señales de energía había fluctuaciones inquietantemente similares a los ritmos biológicos. No era ADN ni proteínas, sino algo más fundamental, frecuencias de resonancia compatibles con el comportamiento celular. En otras palabras, la luz procedente de 3 y Atlas no solo reflejaba energía,
fluctuaba de forma similar al tejido vivo. No se trataba de un asteroide que imitaba accidentalmente la vida. Era una señal codificada en la luz que se comportaba como un sistema vivo y las implicaciones eran inconcebibles. Si el objeto era en parte biológico, eso significaba una de dos cosas. O está vivo o transporta algo que lo está. Justo cuando la emoción se convirtió en miedo, surgió otra anomalía. Los niveles de potencia, si podemos llamarlos así, descendieron repentinamente. Las lecturas térmicas se estabilizaron, las emisiones se atenuaron y los pulsos espectrales perdieron intensidad. Pero el objeto no redujo la velocidad, no se desvió. Siguió moviéndose con una precisión escalofriante, como una máquina que pasa al modo sigiloso. Algunos científicos lo describieron como un latido, una pausa, una respiración contenida. Se estaba escondiendo de nosotros, estaba reaccionando a nuestra atención, comenzó a circular una posibilidad inquietante. ¿Y si no fuéramos los primeros en observarlo, y si este fuera su estado defensivo, y si cada vez que una civilización se acerca a comprenderlo, se apaga fuera cual fuera el caso? La caída de energía no tranquilizó a nadie. De hecho, los aterrorizaron aún más, porque una sonda silenciosa, fría e invisible es mucho más peligrosa que una que hace ruido. Entonces ocurrió algo mucho más cerca de casa. Los monitores de la anomalía del Atlántico Sur, la región magnética más débil de la Tierra, comenzaron a detectar ondas, no erupciones solares ni estallidos de rayos gamma, sino pulsos electromagnéticos localizados sincronizados con los ajustes de trayectoria del Atlas. Cuando el objeto atravesó la heliosfera exterior, nuestro planeta reaccionó. Sutiles cambios en nuestra envoltura magnética se hicieron eco de los pulsos procedentes del objeto interestelar. Los físicos se apresuraron a explicarlo. Ningún cometa o asteroide ha activado nunca la magnetosfera de la Tierra desde esta distancia. Ningún cuerpo natural debería ser capaz de generar respuestas electromagnéticas sincronizadas. La única conclusión lógica es que estamos conectados. Las emisiones de Atlas están afectando a nuestro mundo y quizás comunicándose con él. En este punto, un grupo de investigadores independientes planteó una teoría demasiado escandalosa para la ciencia convencional, pero demasiado convincente como para ignorarla. Propusieron que TRES y Atlas no era solo una nave espacial, ni solo una sonda viviente, sino una inteligencia diseñada conscientemente. No era una máquina pilotada por algo, ni un dron desplegado por alguien, sino la entidad en sí misma, una forma de inteligencia artificial o incluso biológica nacida no en un laboratorio, sino en las profundidades de la evolución interestelar. Esta teoría sugiere que en otras partes de la galaxia la conciencia puede no evolucionar en carbono y neuronas, sino en plasma, campos electromagnéticos y materia modificada. Y si eso es cierto, entonces Atlas no es un visitante, es un embajador de un tipo de vida que nunca habíamos imaginado. Una vida que se mueve a través de las galaxias, se esconde en los cometas y espera pacientemente hasta que una civilización sea lo suficientemente avanzada como para reconocer su presencia. Y adivinen qué, acabamos de hacerlo. Mientras los observatorios globales recalibraban sus instrumentos para seguir a TRES y Atlas con la máxima precisión, surgió una nueva y perturbadora medición. Los efectos del lente gravitacional alrededor del objeto no coincidían con su masa estimada. De hecho, la curvatura que creaba en el espacio circundante implicaba la presencia de algo mucho más denso, o más precisamente, algo capaz de manipular los campos gravitacionales. Esto rompió todos los modelos en los que se basan los astrofísicos para predecir el movimiento y la interacción entre los cuerpos celestes. La única vez que hemos visto algo remotamente similar fue con los agujeros negros. Pero TRES Atlas no es una estrella colapsada, es más pequeño que una luna. Entonces, ¿cómo está deformando el espacio a su alrededor? Algunos teóricos propusieron que estaba utilizando el control localizado de la gravedad, no como propulsión, sino como sistema de navegación, como un submarino que ajusta el lastre para deslizarse silenciosamente por un océano alienígena. Esto significaría que no solo estamos ante una ingeniería avanzada, estamos ante una física que ha sido conquistada y dominada, no estudiada. Entonces llegó lo que muchos consideran ahora la prueba más condenatoria de todas. Un pequeño fragmento que seguía a TRES y Atlas se desprendió y comenzó a caer por el espacio. Al principio se descartó como un residuo de cometa normal, pero cuando el telescopio Webb lo enfocó y analizó su estructura, los datos dejaron al equipo paralizado por la incredulidad. Este fragmento no era irregular ni orgánico, era geométricamente perfecto. Superficies lisas y planas, ángulos rectos, simetría, el tipo de estructura que solo la fabricación inteligente puede producir y lo que era aún más escalofriante. No emitía ninguna temperatura detectable,
Era completamente inerte, sin radiación, sin calor. Absorbía la luz, pero nunca devolvía ningún rastro. Era casi como si estuviera observando, pero invisible para sí mismo. Y su composición, aleaciones desconocidas con firmas atómicas que no se encuentran en ningún lugar de la Tierra ni en muestras de meteoritos conocidas. No era polvo espacial, era parte de algo diseñado. Los astrónomos del Observatorio Monarch de Hawái comenzaron a rastrear el comportamiento de giro de Tracy y Atlas. Como muchos cuerpos espaciales alargados, giraba, pero no de forma aleatoria. En cambio, el patrón de rotación reveló algo extraño, intervalos temporales que coincidían con ciertas constantes matemáticas, pi, la proporción áurea e incluso secuencias de números primos. Era como si el giro en sí mismo fuera una transmisión, un lenguaje de movimiento, una especie de código Morse cósmico a la espera de ser traducido. Algunos creen ahora que esta rotación es intencionada, que no gira por impulso, sino que realiza un acto, un ritual de reconocimiento, como si repitiera un mensaje una y otra vez. Un mensaje diseñado para ser visto, no oído. Y esto plantea la pregunta definitiva. ¿Somos testigos o destinatarios? Una última lectura de espectrometría de Webb reveló algo que convirtió incluso las mentes más escépticas en creyentes. Señales orgánicas, no cadenas de carbono estables ni proteínas fosilizadas, sino señales parpadeantes consistentes con estructuras replicantes. No eran formas de vida completas, pero eran precursoras. Un andamio de componentes biológicos, sintéticos o reales incrustados en la cola de Atlas. Surgieron dos posibilidades. En primer lugar, podría tratarse de algún tipo de camuflaje biológico, un mimetismo diseñado para engañar a los sensores primitivos y hacerles creer que Atlas es natural. Una táctica utilizada por muchas especies en la Tierra como los pulpos, las sepias e incluso los virus. Pero la segunda teoría es mucho más inquietante. Este residuo biológico podría ser una siembra intencionada, un sistema de distribución para propagar el código genético extraterrestre, como si Atlas no fuera solo una sonda, sino un mensajero de la vida, una panspermia moderna que utiliza propulsión avanzada no para estudiar la vida, sino para propagarla. A medida que el objeto se acercaba al borde interior de nuestro sistema solar, múltiples magnetómetros, tanto en la Tierra como a bordo de sondas espaciales, comenzaron a registrar una extraña oscilación. No se trataba de la interferencia caótica que cabría esperar de una tormenta solar, sino de cambios rítmicos precisos en los campos magnéticos locales. Estos pulsos aparecían en tríos como un metrónomo con un propósito y no se atenuaban con la distancia. De hecho, su amplitud aumentaba a medida que se acercaba a Tracy y Atlas, lo que sugería que el objeto no solo emitía energía magnética, interactuaba con la nuestra, casi como si escaneara o se sincronizara con la disposición magnética del sistema solar. El patrón no se correspondía con nada en la naturaleza. Algunos lo compararon con un protocolo de apretón de manos, como una nave espacial que establece una conexión segura. Pero, ¿con qué? ¿Con el Sol, la Tierra o algo que aún no hemos descubierto y que acecha entre los planetas? Aquí es donde las cosas se vuelven aún más inquietantes. Los especialistas en comunicación intentaron